Mario Pérez Villarreal, obispo auxiliar de la Ciudad de México y también recién nombrado secretario general para la Conferencia del Episcopado Mexicano para este trienio. Um, Brevemente, para acompañar un poco a la audiencia de 724 que no conoce muy bien los temas religiosos, ¿cuál es el papel del secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano? Es un, Está el Consejo de Presidencia, hay que ubicar bien, que está la Conferencia Episcopal que tiene un Consejo de Presidencia y dentro del Consejo de Presidencia está el presidente, el vicepresidente, el tesorero, el secretario general y dos vocales. Y el único que está de tiempo completo es el secretario general y por lo tanto es el que lleva la carga más pesada de esta función, que es una función sobre todo de comunión y comunicación. Son dos palabras muy importantes para el secretario. Mantener la comunión en el caminar pastoral de todo México, de todas las diócesis, a través de la comunicación con los obispos, la comunicación con los vicarios de pastoral y todos los secretarios de dimensiones y comisiones. Entonces, a esa área le llamamos como la parte adintra. Entonces, soy el animador de esta comunión y comunicación que en el fondo es animar la acción pastoral y evangelizadora de la Iglesia en México. Esto requiere muchísimo trabajo, no de mi oficina nada más, sino de muchísima gente, porque todos estamos involucrados. No es que yo lo haga, nomás lo animo, y todos los que están en las diócesis y en las comisiones y dimensiones son los que trabajan más duramente en ello. A mí me toca mantener la línea de comunión entre todos. Por otro lado, también hacia afuera, que sería adextra, soy el interlocutor con el gobierno y con las diferentes instancias nacionales de la sociedad civil a nombre de la Iglesia en México, ¿verdad? Eh, Soy también el encargado de la comunicación, el responsable, el responsable de comunicar a los medios cualquier opinión sobre la Iglesia en México. Y eso es muy delicado porque no es mi opinión y yo trataré siempre de buscar que sea la opinión de los obispos y de la Iglesia. Eh, bueno, y en ese camino vamos, tratando de ser un buen interlocutor que genere dinámicas de comunión, de colaboración, de coordinación para efectos de beneficios para la gente, ¿no? Sobre todo en momentos de tragedias, coordinar toda la parte de ayuda de parte de la iglesia, en programas específicos, por ejemplo, de cultura de paz, ¿verdad? Entonces, si podemos nosotros ayudar a través de este acompañamiento que caminamos junto con religiosos, jesuitas, en el Diálogo Nacional por la Paz. O sea, todo esto es animar ejercicios o esfuerzos nacionales en los que se pueda hacer presente los valores del reino, ¿verdad? Monseñor Rector, afortunadamente, a diferencia de quizá algunos otros espacios políticos, afortunadamente en la Iglesia hay ya un proceso aprobado por los obispos, validado incluso también por Roma, que es el Proyecto Global de Pastoral Uh -huh. 2031-2033. Es decir, no hay que inventar realmente ningún nuevo camino, hay Así que es. darle seguimiento y seguir articulando sus servicios. Entre las prioridades que tiene este proyecto, son 6, pero me interesa particularmente esta que tiene que ver con el cambio de época, la crisis antropológica, la reestructuración institucional de la Iglesia para afrontar los nuevos desafíos del Uh siglo -huh. XXI. Uh -huh. Esto le toca de cierto modo a la Secretaría General por este servicio de animación y de articulación de servicios. Uh -huh. Desde la perspectiva de la Secretaría General, ¿cuáles son quizá estas prioridades y cómo poderlas atender con mucha generosidad con la demás comunidad católica Uh -huh. en este 2025? ¿Cómo vivir estos grandes desafíos? Bien. A ver, aquí hay varios marcos Muchos temas. horizontales que nos muestran el horizonte, por decirlo de una manera, porque son aquellos marcos conceptuales y experiencias y decisiones de iglesia
Yo me voy a ir un poquito más atrás del PGP, del Proyecto Global de Pastoral. Estamos a 60 años del Concilio Vaticano II y su propuesta sigue siendo vigente, ¿verdad? Es una iglesia que escucha a Dios, que escucha los signos de los tiempos y que escucha a la comunidad. ¿Para qué? Para anunciar, ser más fieles a la misión de Cristo. Entonces ya desde ahí tenemos que tener bien claro que somos una iglesia que no es que tenga todas las respuestas, el que las tiene es Dios, ¿verdad? Y las va revelando a través de diferentes personas y corazones y experiencias. Entonces, una iglesia que escucha, que anuncia, que respeta al ser humano y dialoga con él, porque cree que a través de todos Dios nos puede hablar. Una iglesia que pone en el centro de su existencia la misión. Si no tenemos la misión como centro, entonces no vamos a ser fieles a Jesús, porque el problema aquí es, ¿estamos siendo fieles o no estamos siendo fieles? Y la razón de la iglesia es continuar la misión de Cristo. El Concilio Vaticano II después se manifiesta en diferentes magisterios de los papas, pero ahorita el que más inmediato sería el Papa Francisco, que nos habla muy claramente desde que empezó su papado, de una iglesia que no sea autorreferencial, es decir, una iglesia que comprenda que no existe para sí misma, sino para la misión. Una iglesia que sea capaz de salir al encuentro en la fraternidad, lo que es Fratelli Tutti, siendo promotora del encuentro, del diálogo y de la colaboración en la sociedad, no solamente de los católicos, sino de todos. Él habla de la buena política, habla de esta experiencia en donde la iglesia tiene mucho que aportar en su visión del hombre. Tú hablabas ahorita de la crisis antropológica. Sí, en el proyecto global de pastoral se ponen estos signos de los tiempos, por decirlo de una manera, el cambio de época que nos hace ver que lo que antes era bueno hoy parece no serlo, aunque sí lo es, pero parece no serlo, y las verdades que eran verdades claras y distintas, ahora se vuelven confusas. Y bueno, sí nos trae un condicionamiento muy fuerte. La crisis antropológica, donde el hombre empieza a dudar de lo que es y de quién es y de hacia dónde va. Entonces, una cosa es que yo dude de cuál es mi vocación y otra cosa es que yo dude de cuál es mi cuerpo, ¿verdad? Y esa es la crisis antropológica en la que el ser humano, digamos que está pasando, no durará una eternidad, como toda crisis de época que ha pasado en la historia de la humanidad, tendrá que suceder. A la iglesia le toca ser ese faro de luz, que desde Jesucristo proponga quién es el hombre, para qué, por qué está aquí, de dónde viene y a dónde va. Entonces, el Papa Francisco te decía, nos dice, una iglesia en salida, que comparta la alegría del Evangelio, que promueva el encuentro y la comunión, y finalmente, con esta etapa de la sinodalidad, que escuche cómo el Espíritu Santo va enriqueciendo a la iglesia para cumplir su misión. Y bueno, en ese marco, Concilio Vaticano II, Papa Francisco, encontramos ahora sí el proyecto global de pastoral, el cual nos invita a un compromiso en la construcción de la justicia y la paz. Nos invita a ser pueblo, es decir, a caminar como iglesia donde todos los bautizados tienen una responsabilidad en la misión de la iglesia. No es que los laicos le ayuden a los obispos o a los sacerdotes, no. Aquí es todos los bautizados. Desde esa experiencia donde Dios nos dijo, tú eres mi hijo amado, y no le dijo más, amado, tú porque eres sacerdote u obispo. Todos somos más amados, sobre todo los más débiles y vulnerables. Entonces, caminar juntos como pueblo para construir la justicia y la paz, el reino entre nosotros, privilegiando a las personas, ¿verdad? Donde las estructuras sirven a las personas y no las personas se sujetan a las estructuras. Porque el PGP también habla del joven, el adolescente, el joven, la familia. Bueno, pues claro, es que ahí es donde, en esta línea de vida es donde se desarrolla, digámoslo así,
esta lucha entre el hombre que quiere realizarse sin Dios o quiere realizarse con Dios, aceptando su origen, de donde vengo de un Dios que me ama, aceptando su fin, voy hacia el encuentro con un Dios que me ama, y reconociendo que la misión en esta vida es reflejar de la manera más plena ese amor que ya nos ha sido dado. Eso sucede en la línea de vida, el niño, el adolescente, el joven, la familia, y por eso nosotros, si queremos construir la paz y queremos caminar como pueblo, es para que en esta línea de vida podamos nosotros experimentar cómo Dios va caminando con nosotros. No en una historia paralela, porque si Dios caminara en las historias perfectas, pues iría muy solo, porque los hombres no somos perfectos, sino en esta historia imperfecta, donde nos herimos, donde nos lastimamos, donde nos desencontramos, ahí está Dios, y ahí tiene que estar la iglesia al servicio de esta presencia de Dios, que en verdad traiga esperanza. Entonces, si me preguntas, entonces digo, bueno, ¿cómo engloba la Secretaría General su misión en esta perspectiva global? El concilio, el Papa, el proyecto global de pastoral, y después concretizado en un objetivo que pusimos al inicio de este trienio, que es ser una iglesia sinodal que continúe evangelizando como pueblo, una iglesia sinodal que continúe evangelizando, y ser una iglesia profética que continúe construyendo la justicia y la paz en medio de los pueblos. Entonces es la misión, llevar el evangelio, esa es nuestra labor principal, y este anuncio reflejado en la transformación de la realidad por la justicia y la paz, en donde el reino pueda ser experimentado. Sí, ¿verdad? Menciona dos palabras que se dicen rápido, pero son sumamente complejas para las estructuras eclesiales tradicionales, la sinodalidad. De hecho, sigue habiendo tensiones, hay expresiones, incluso desde dentro de la iglesia, en donde quizá no se entiende correctamente el sentido de sinodalidad, que no es nuevo, que ha venido acompañando a la iglesia, obviamente, desde su fundación, pero que quizá durante muchos siglos se mantuvo quizá un poco adormilada ese sentido de corresponsabilidad de todos los bautizados en los servicios de la iglesia y en los ministerios y en el gobierno incluso de la misma. Sin duda. ¿Cómo explicar la sinodalidad para una iglesia ciertamente tradicional como la mexicana, con religiosidad popular como la mexicana, con todavía esta riqueza, en donde también los bautizados, todos los bautizados, ministros, ordenados y no ordenados, tienen estas responsabilidades y corresponsabilidades en la misión de evangelización? Sí. A ver, yo creo que los grandes conflictos con esta experiencia que el Papa nos ha propuesto de la sinodalidad como un elemento constitutivo de la Iglesia han sido más por desconocimiento que por una visión distinta de Iglesia. ¿En qué sentido? Nadie en la jerarquía puede negar que Dios habla, porque todos estamos aquí por una vocación. Dios nos habla. Y no le habla a unos, le habla a todos. Dios no guarda su palabra para unos cuantos elegidos, sino le habla al pueblo. Eso lo reconoció el Vaticano II, ¿verdad? En la Dei Verbum habla que la revelación es este diálogo amoroso que el Padre sostiene con la humanidad como amigos. Entonces, este diálogo continúa y la Iglesia es sierva de ese diálogo que Dios tiene con su Iglesia y con la humanidad. Entonces, ciertamente a quien nos toca ser pastores, nos toca guiar o sancionar, discernir la verdad de esa palabra, ¿verdad? Pero una cosa es sancionarla, es decir, esta sí es de Dios, y otra cosa es sentirme dueño, ¿verdad? De nada más habla por mí. Entonces, la sinodalidad nos quiere hacer entender a quienes llevamos la carga de guiar al pueblo, que para guiarlo tenemos que escuchar. No solamente al Santísimo,
porque ahí sí nos habla en el Santísimo y en la palabra, sino también a las personas, porque en todos los bautizados habita el Espíritu, y lo dice la Lumen Gentium, ¿verdad? La unción del santo se da sobre el pueblo de Dios, no nada más en Lumen Gentium 12, sino también en el 9, cuando habla del pueblo de Dios un mesiánico, ungido. Entonces, yo como pastor, y todos como pastores, reconocemos que Dios nos habla, que no nos habla nada más a nosotros, y que a nosotros sí nos toca discernir esa palabra en el pueblo, pero para hacerlo tenemos que escuchar. Entonces, la sinodalidad no quiere acabar con el ministerio jerárquico. El Papa dice, es una nueva manera de comprender este ministerio. ¿Cuál es la novedad de esto? Que tengo que escuchar, no solamente decir lo que a mí Dios me ha dicho, sino lo que a mí Dios me ha dicho a través del pueblo. ¿Es un reto? Sí. ¿Es más fácil no escuchar y yo decidir? Sí. Pero nadie me puede negar que es más evangélico cuando vemos que Jesús mismo, siendo el Hijo de Dios, escuchaba. ¿Verdad? Porque él escuchó a Dios cuando se iba a la montaña a orar y escuchó al pueblo cuando estaba con hambre y dice, vamos a darles de comer. O escuchó a la sirofenicia cuando le dice, también de las migajas que caen de la mesa comen los perritos, y dijo, qué grande es tu fe. ¿Qué era eso? Era Jesús. Él era Dios, pero aún así escuchaba. O tenemos la experiencia de la vocación de Moisés, donde dice Dios, he escuchado el clamor de mi pueblo. Entonces mi pregunta es, si Dios también escucha y se deja afectar por eso que escucha, nosotros que somos sus siervos, sería imposible ser fieles si no escuchamos. Entonces, concluyendo, la sinodalidad es un reto, sí, pero de que es un camino de mayor fidelidad no hay la menor duda. No quiere acabar con la responsabilidad del ministro que le corresponde decidir o guiar, sino quiere más bien enriquecerlo y decirle, para cumplir con tu misión, tienes que cumplirla, porque la sinodalidad hay un paso donde es la decisión, y la decisión la toma el pastor, ¿verdad? Por ejemplo, cuando el Papa en el sínodo de la sinodalidad, en el segundo, cuando se termina, le presentan el documento conclusivo, después él tiene que decir, yo asumo esto. Entonces, pudo haber asumido eso o pudo haber redactado otra cosa, pero él lo tenía que hacer y lo hizo. O sea, él no dijo, ya me lo presentaron, vamos a aplaudirnos y a irnos. No, faltaba un paso, la decisión. Esa decisión no se la quita la sinodalidad al pastor. Pero qué diferente es decidir después de haber escuchado que decidir porque a mí se me ocurrió. Sin duda, sin duda. La segunda palabra que mencionamos, señor, es ser una iglesia profética. Y la palabra profética implica el anuncio y la denuncia del Evangelio en la realidad, no solamente concreta, sino cotidiana. El anuncio parece fácil de entender, la catequesis, la enseñanza, acompañar, etcétera. Pero la denuncia de repente suele ser audaz y suele ser un poquito más compleja, principalmente para los centros de poder, ¿no? Es decir, hay poder político, poder económico, poderes culturales o ideológicos que prefieren que no se les moleste mucho cuando alguien les reclama algo. Los abusos, las extorsiones, las violencias, las incapacidades administrativas, en fin. Pero la responsabilidad en este trienio también pasará por esto, por este servicio profético de anuncio y denuncia. ¿Cuáles son quizás las principales preocupaciones que desde el episcopado mexicano, los obispos, han manifestado y que quizá tengan que ponerse acento para denunciar en un país como este? Sí, gracias por la pregunta. A ver, ser profeta no es ser crítico. Yo quiero dejarlo, ni ser este obstinado crítico de todo lo que hagan todos. No es, el profeta no es el que critica o se la pasa nada más juzgando a los demás. El profeta es el que anuncia la verdad que cala, ¿verdad? Entonces no es lo mismo, tú estás mal, tú estás mal, tú estás mal porque no me gusta lo que estás haciendo, a decir, aquí te está faltando honestidad,
aquí está faltando visión del ser humano, aquí, entonces, sí, el profeta cala, pero cala porque dice la verdad, no porque se pone como juez por encima de todos. Entonces, por ejemplo, anunciar la verdad del hombre, anunciar que la vida se defiende desde la concepción. No, yo puedo respetar que alguien piense diferente, pero no por eso voy a dejar de recordar que la verdad nos dice y que lo que Dios nos ha revelado es que Él desde la concepción ya nos ama como sus hijos. Entonces, ¿a algunos les va a calar eso? Pues sí, pero no me lo voy a callar. Cuando yo veo que se eh, pisan los derechos de los niños a ser educados integralmente y no ideológicamente, ¿verdad? Que esto ha sucedido no nada más en los últimos gobiernos, sino por muchos gobiernos. Entonces, anunciar, oye, los valores que la dignidad exige para que un niño reciba una educación integral, eso los tengo que anunciar. A algunos no les va a gustar, pero es lo que la iglesia cree, ¿verdad? Entonces, yo creo que la labor del profeta es la labor de reconocer cuáles verdades fundamentales, sobre todo antropológicas, porque acuérdense que el proyecto de Dios es el hombre en medio de este universo, antropológicas, y también la iglesia se ha abierto a esta experiencia del cuidado de la naturaleza, ¿verdad? Porque es una responsabilidad que Dios nos dio, cuidarla. Tenemos que anunciar y denunciar cuando se estén pisando estos valores, ¿verdad? Entonces, yo creo que el profetismo está llamado a mantenerse fiel a esa visión que Dios tiene sobre los seres humanos, que a algunos les molesta que metamos a Dios en esto y prefiere que solamente nos limitemos a la experiencia humana, pero es que ¿quién mejor consejero que aquel que nos miró y nos creó a su imagen y semejanza, ¿no? Entonces, esa es nuestra experiencia y eso es lo que nosotros podemos aportar. Muy bien, Museo. No le voy a preguntar, obviamente, sobre cosas que tienen que ver mucho más con la misión pastoral y episcopal de cada obispo en su diócesis. Sin embargo, la nueva constitución de los estatutos de la Conferencia de Episcopado Mexicano del 2023 sí faculta de cierto modo a la propia Conferencia del Episcopado, sus instituciones, su organismo, Consejo de Presidencia, Consejo Permanente, a, a no solamente ser testigo de cómo los demás obispos van trabajando fraternalmente en algunos ministerios concretos, sino también orientar en algunas cosas de manera más concreta, ¿no? De hecho, creo que son 5 o 6 cosas muy puntuales en las que la conferencia, en estos nuevos estatutos, tiene algo de mayor precedencia formal sobre las diócesis. ¿Cuáles son quizá las prioridades que esta Secretaría General, que este trienio, que este nuevo Consejo de Presidencia, podría poner acento a acompañar a los obispos en acciones pastorales muy concretas? No sé si migrantes, no sé si jóvenes, no sé si, en fin, ¿cuáles serían esas prioridades y por qué elegirlas en este momento? Bueno, a ver, la Conferencia Episcopal Mexicana y los obispos no son dos entes distintos. O sea, no podemos comprender la conferencia. Si yo le saco a los obispos a la conferencia, no hay nada, no existe. Entonces, primero entender que somos un cuerpo colegiado, ¿ok? Que como hermanos entre nosotros nos ayudamos a cumplir nuestra misión de fidelidad. Entonces no son jerarquías, no son me siento mejor o sé más que tú. Sin embargo, en este caminar como hermanos, siguiendo a Jesús, entre todos, yo creo que aquí el marco conceptual, como lo dijiste hace rato, del horizonte del proyecto global de pastoral,
nos hace comprender cuáles son las urgencias, ¿verdad? Esas urgencias que todos tenemos que estarnos recordando unos a los otros, porque a veces entre tanto trabajo se nos olvida lo más importante, ¿verdad? Y se nos va el tiempo en cosas importantes, pero tal vez no las más importantes. Dentro de los que nos hemos propuesto así como más, como fundamentales, está uno, el potenciar el compromiso bautismal de todos los laicos para promover el protagonismo de todo el pueblo en el cumplimiento de la misión. El segundo es transformar nuestras estructuras para que sean más abiertas a escuchar y no solamente a mandar o dirigir. Y no estoy hablando nada más del obispo, sino todas las dimensiones de pastoral tendrán que cambiar su manera de realizar su acompañamiento. Tercero, tenemos un compromiso muy especial en este trienio con la paz, con la cultura de la paz. Ya se avanzó en el trienio pasado. El Monseñor Ramón estuvo muy metido en ello, Monseñor Rogelio hizo lo suyo también, y promover que estos núcleos diocesanos o equipos que estén buscando colaboraciones directas con la sociedad civil para, para recuperar la paz que hemos perdido, sin duda, será una constante para nosotros estar recordando y estar promoviendo. Y finalmente, el renovar o el mantener viva nuestra misión desde la perspectiva guadalupana, que para nosotros es fundamental. Es decir, renovar nuestras estructuras que a veces se vuelven muy autorreferenciales y comprender que así como nuestra Madre Santísima salió a encontrarse con nosotros y con el pueblo, nosotros tenemos que como iglesia llevar su rostro y salir a llevar la alegría del Evangelio y la esperanza que su presencia nos trae. Muy bien. La última pregunta, y también algo de lo que le compete a la Secretaría General y que mencionó al principio, que es la comunicación y la relación interinstitucional. Obviamente es todo el Consejo de Presidencia, pero al ser el servicio de tiempo completo, la Secretaría le toca esta responsabilidad que está demasiado pesada a veces, ¿no? Y a veces poco comprendida, que se necesita tener relación con las autoridades, con las diferentes instancias sociales, culturales, políticas y comunicativas. No se descarta también que pueda existir por estos servicios de denuncia, de anunciar la verdad, incluso cuando caga, que se puedan tener algunas diferencias con algunos sectores. ¿Cómo se desarrollará justamente de la Secretaría General el diálogo con las autoridades federales, que es una de las partes importantes que por estatuto le compete? Y cuáles son quizás los acentos en donde realmente quiere emprender diálogo. No todos los temas les compete a la Conferencia Episcopal de la Iglesia, pero sí varios que obviamente tienen que ver con la dignidad humana, con la libertad, con la paz, en fin, con los valores del Evangelio. ¿Cómo hacer este servicio y lo difícil que es, por supuesto? ¿Y cuáles son quizás los acentos que quisiera poner en esa relación con las autoridades y las otras instituciones sociales? Bueno, primero la relación con el gobierno y con cualquier otra institución será en base al respeto. Respeto que significa, como yo lo dije hace ratito, escucharnos, ¿verdad? Tratando de hacer un poquito a un lado los prejuicios que muchas veces impiden una comunicación eficaz. Primero, el respeto. Segundo, bueno, también el tratar de buscar cuáles son nuestras coincidencias. Porque yo estoy seguro que tenemos diferencias, pero también tenemos misiones distintas. Yo se lo dije
a la presidenta el día que fue a visitarnos. Ya le dije, a ver, en la, en la construcción de la paz y el restablecimiento del orden, cuando yo veo un delincuente yo lo quiero convertir, pero el gobierno cuando ve un delincuente más vale que lo meta a la cárcel. Entonces, yo no puedo pretender que tenemos la misma misión o responsabilidad, ¿no? Sin embargo, así como ellos tienen que cumplir con su misión de establecer el orden en todas las comunidades, yo tengo que cumplir la mía de transformar los corazones de esas personas para llegar a la paz. Entonces, no se trata de dialogar para tener un gobierno que vaya a transformar corazones, eso nos toca a nosotros. Como tampoco se trata que la iglesia vaya a apresar a los delincuentes. Cada uno tiene que comprender cuál es su misión. El problema es cuando yo pienso que tu misión no es importante. Cuando yo pienso que tu misión no es importante, pues entonces no valoro tu palabra y no respeto tu persona, ¿verdad? Esa es una. Y la segunda, sobre los acentos, eh, estoy conformando un consejo que sesiona el próximo viernes por primera vez, en donde tengo empresarios, personas de educación, personas de política, historiador, comunicólogo, personas que trabajan por la paz, entonces personas que trabajan en las agendas de la ONU y todo esto. Entonces son 13 personas que con el favor de Dios, mi pregunta será, desde su perspectiva, ¿cuáles son los retos que la iglesia, más urgentes que la iglesia tiene que enfrentar? Yo espero escuchar y a partir de esa escucha ir decidiendo pues la agenda más importante, siempre en comunión con el Consejo de Presidencia y en comunión después en la Asamblea con los obispos, ¿no? Entonces, tenemos un objetivo que nos guía, que tiene estas dos palabras claves, sinodalidad y profetismo, pero bueno, después escuchando a la sociedad civil, precisamente a los laicos, los bautizados, que es parte de la sinodalidad, podré yo, creo, tener más elementos para comprender, para ver la realidad de manera más integral, porque yo solo pues tendré una visión muy pequeña de la realidad. Entonces, esto está empezando, tenemos el primer encuentro, ya están convocados, creo que va a ser una experiencia muy enriquecedora y a partir de ahí decidiremos más o menos por dónde caminar. No, hombre, extraordinario. Pues, Monseñor Mario Héctor Mario Pérez Villarreal, le agradezco muchísimo el tiempo. Pues mucho ánimo en este servicio tan desgastador y tan arduo que tiene enfrente. Y por supuesto cuenta con nuestras oraciones y el apoyo que podamos. Pues gracias Felipe por la labor que hacen de comunicar el bien que se puede hacer, ¿verdad? Y que se está haciendo, sin duda. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias.